Como decía Jimena, yo les voy a presentar más bien lo que va terminando y efectivamente hay un proyecto de continuidad a este. Y este proyecto, ¿cierto?, tiene que ver con efectos genéticos y demográficos en el establecimiento de un enemigo natural. Y estamos ocupando este enemigo natural como un objetivo modelo y quiero aprovechar esta foto para contarles algo de este insecto, ¿cierto? Es un parasitoide, pero es un ectoparasitoide gregario. ¿Qué quiere decir eso? Que parasita y pone sus huevos externamente en la plaga y se desarrolla de manera externa y gregaria, o sea, se pone más de un huevo por hospedero. ¿Por qué estudiar esto? Bueno, cuando uno estudia enemigos naturales y control biológico clásico, es una, por así decirlo, es una invasión dirigida, ¿cierto? Una invasión a propósito. Pero cuando se hace esto y se muestran los enemigos naturales, lo que uno hace es que va al área nativa, pero ahí solamente se muestra parte del área nativa y además parte de la población que existe en esa área nativa. Durante el proceso de recolección, cuarentena y crianza, se producen varios cuellos de botella, ¿cierto? Uno va seleccionando, se le mueren individuos y por lo tanto tiene cuellos de botella en cuanto a la población. Y luego, posteriormente, uno libera números pequeños poblacionales y además, ¿cierto?, cuando uno tiene un enemigo natural que es muy promisorio, este típicamente se va trasladando o transfiriendo de laboratorio en laboratorio. Aquí está el ejemplo de un famoso enemigo natural, que es esta chinita que controla la conchuela canara de los cítricos, que es nativa de Australia. La primera importación fue en el 1800 algo, pero si ustedes se fijan, en realidad en pocos de esos movimientos vienen de su área de origen. Hay montones de movimientos que vienen de lugares donde fueron transferidos posteriormente. Entonces, cuando se hace esto, ¿qué es lo que resulta? Resulta una pérdida de variabilidad genética, ¿cierto? Hay fuerte efecto fundador y durante las crianzas probablemente alto inbreeding. Y todo esto de alguna manera podría explicar por qué a veces hay fallas en su crianza en los distintos laboratorios o por qué cuando uno les libera pueden haber fallas en el establecimiento también. Entonces, la hipótesis general de este proyecto, ¿cierto?, dice que el éxito de establecimiento de una población introducida está limitado por procesos demográficos y genéticos, que a su vez, ¿cierto?, pueden estar modulados por dinámicas de metapoblaciones. Y si nosotros conocemos cuáles de estos procesos son más importantes o se interactúan entre ellos, estos procesos demográficos y genéticos, podemos desarrollar mejores estrategias de liberación. Y esa es la idea del estudio de este Fondesit que está terminando y tenemos una serie de subhipótesis y en el fondo predicciones de acuerdo a cuál de estos procesos sería más importante. Entonces el objetivo general del proyecto tiene que ver con diseñar para esta especie una estrategia de liberación que mejore su éxito de establecimiento. Y esto basado en conocer la importancia de estos procesos genéticos y demográficos. Y hay una serie de objetivos específicos que hemos ido cumpliendo y que se los cuento a continuación. El primer objetivo tenía que ver con importar y caracterizar poblaciones de Mastrus ridens. Y para eso, ¿cierto?, tuvimos que ir al área de origen de lo que se cree, o parte del área de origen de la manzana, ¿cierto?, y de la plaga que ataca a la manzana y del parasitoide del cual se alimenta esta plaga. Y eso está por allá por Kazajistán. Entonces fuimos y hicimos colecciones, ¿cierto?, en terreno, en esta área de origen, e importamos a Chile poblaciones desde el área de origen y además importamos una población desde Nueva Zelanda de laboratorio que es bien interesante porque esta población viene a su vez de Argentina, que viene a su vez de Estados Unidos y que lleva más de 20 años en crianza. Entonces en el fondo ahí tenemos como distintas historias de crianza y potencialmente obviamente distinta variabilidad genética de estas poblaciones. Aquí hay algunos de los detalles de los lugares en el sur de Kazajistán donde se hicieron las colectas y, ¿cierto?, una vez habiendo introducido esas poblaciones, quisimos caracterizarlas morfológica y molecularmente. Para eso se desarrolló un set de microsatélites y aquí hay algunos de estos análisis, ¿cierto? Esta es la población de origen. Aquí tienen algunos de sus descendientes o mezclas entre descendientes y aquí hay poblaciones que vienen básicamente de 20 años en crianza. Y bueno, más o menos, ¿cierto?, lo que uno ve es que efectivamente en rojito están los menores valores, en verde los mayores valores y obviamente sí se denota una pérdida de variabilidad genética en estas poblaciones que llevan mucho tiempo en crianza y que han pasado por cuellos de botella en comparación con poblaciones más nuevas.
El segundo objetivo, ¿cierto?, fue determinar la adecuación biológica en laboratorio de estas poblaciones que tenían o que nosotros suponíamos que tenían distinta variabilidad, ¿ya? Y para eso, a través de estos 4 años, en distintas ocasiones, nosotros hemos caracterizado qué es lo que pasa con poblaciones que consideramos que son más variables o son menos variables de acuerdo a cómo la hemos manejado en el laboratorio. Y aquí les doy un ejemplo de 2 poblaciones que nosotros asumimos que tienen poca variabilidad genética, con mayor variabilidad genética, y en general lo que uno ve es que no hay muchas diferencias en montones de estos componentes, ¿cierto?, en el porcentaje de parasitismo, longevidad, etc. Pero donde hay diferencias es en la progenie de hijas, o sea, el número de hijas que tienen las madres, y como no cambia tanto el número de hijos, sí hay un cambio importante en el radio sexual. Entonces, en las poblaciones más endogámicas, están más sesgadas hacia los machos, ese radio sexual es machos por totales. Y en las que son más variables, exogámicas, ¿cierto?, no están tan sesgadas hacia los machos. Por lo tanto, hay algo acá que parece ser interesante o hay algo que está siendo afectado potencialmente por esta variabilidad genética. Y esto lo vamos a entender un poquito mejor aquí en el objetivo 3, ¿cierto?, que era determinar los efectos genéticos y demográficos en laboratorio y tratar de separarlos, ¿ya? Entonces, para esto hicimos un experimento de inbreeding, pero antes de entrar a esto, vamos a tener que hablar un poquito de cuál es el sistema de determinación sexual de esta especie, ¿ya? Este es un himenóptero, y los himenópteros, ¿cierto?, son haplodiploides. ¿Qué quiere decir eso? Que los machos son haploides, vienen de huevos no fertilizados, y, ¿cierto?, son haploides y se desarrollan como machos. Las hembras, por su parte, son diploides, vienen de huevos fertilizados, ¿cierto?, y se desarrollan a hembras. Pero esta especie de himenóptero y algunas otras tienen además un sistema complementario de determinación del sexo y está dado por uno o más genes que determinan el sexo. Entonces aquí lo que ocurre, ¿cierto?, sigue ocurriendo que los individuos o los huevos no fertilizados, ¿cierto?, los haploides se desarrollan a machos, los organismos diploides que tienen distintas copias del gen se desarrollan en hembras, pero si tienen la misma copia del gen, entonces en vez de ser hembras son machos, ¿ya? Y estos son machos diploides. ¿Y cuál es el problema de estos machos diploides? Que se ha descrito que en general estos machos diploides o son poco viables, es decir, tienen alta mortalidad, etcétera, son estériles o producen progenie estéril, ¿ya? Entonces, teniendo eso en consideración, y obviamente cuando hay inbreeding, ustedes tienen mayor probabilidad de que tener la misma copia del gen, entonces de que haya mayor cantidad de machos diploides. Entonces nosotros estudiamos un poquito qué pasaba con la progenie con poblaciones que las tuvimos por inbreeding durante 5 generaciones versus outbreeding durante 5 generaciones. Y lo que se ve acá es que cuando hay inbreeding, ¿cierto?, hay menor cantidad de hijas. La cantidad de hijos no alcanza a ser diferente, ¿cierto?, es parecida. La progenie total no es diferente, aquí nosotros tuvimos un efecto generacional, pero bueno, ese es otro tema. Y la proporción de sexos es más sesgada hacia los machos cuando hay inbreeding. Lo que hicimos después fue mirar, poder tratar de determinar qué pasaba con machos haploides y diploides, ya que teníamos los microsatélites, ¿cierto? Usando esa técnica, analizamos, genotipificamos los machos y determinamos cuáles eran haploides o diploides, y lo que vimos fue que en poblaciones con inbreeding había un mayor porcentaje de machos diploides que donde no había inbreeding, que la proporción de machos que tenía hijas era mayor en machos haploides que en machos diploides, pero también estaba influenciado por si habían tenido un cruzamiento con inbreeding o sin inbreeding. El número de hijas seguía los mismos patrones, o sea, machos haploides tenían más hijas que machos diploides, pero también estaba influenciado por el tipo de cruzamiento, y había una tendencia que los machos diploides tuvieran más hijos, ¿ya? Entonces, todo esto es bien interesante y más o menos se entiende bien por el sistema de determinación sexual y otras cosas que no conocemos, pero lo interesante es que en esta especie los machos diploides tienen como la mitad de la fertilidad que los machos haploides.
Y eso es raro. En general los machos diploides tienen 0 fertilidad, ¿ya? Entonces esto sería como el tercer caso que se reporta donde hay una fertilidad alta, por así ponerlo, de los machos diploides. Entonces aquí hay el efecto genético. Después quisimos ver el efecto demográfico. Para ver el efecto demográfico lo que quisimos ver si esto afectaba el éxito de establecimiento. Entonces teníamos poblaciones poco variables y hicimos estos tratamientos donde partimos con poblaciones bajas o poblaciones altas, que nosotros así las llamamos, en estas microarenas, pero eran unas arenas que tenían ciertas barreras para la dispersión, para poder, digamos que no fuera tan fácil encontrarse los unos a los otros, se podían dispersar y mover, pero aquí el comité creativo ahí atrás hizo un escenario difícil, pero no imposible, y también se siguió por 3 generaciones donde le íbamos agregando pisos y estaban conectados. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, más o menos lo que se conoce de la teoría de invasiones biológicas, ¿cierto? Que cuando partíamos con poblaciones menores, la probabilidad de establecimiento fue menor que cuando partimos con poblaciones mayores. Y eso es más o menos concordante con todo lo que se conoce de las invasiones biológicas. Pero también observamos esta tendencia al radio sexual. Cuando partimos con poblaciones menores, el radio sexual es más sesgado hacia los machos, ¿ya? Y el último objetivo es tratar de determinar, inicialmente queríamos ver los efectos genéticos y demográficos en campo. Ese ensayo es muy complicado y decidimos dejarlo solamente como los efectos genéticos. Y para eso lo que hizo ahora recién, en marzo y abril, se buscaron lugares, aquí en la zona de la Araucanía y los ríos, 30 lugares, 15 donde se van a liberar, o se liberaron poblaciones diversas y poco diversas, ¿cierto? De estos lugares viene una rica sidra, ¿ya? Aquí está Benoit, un investigador del INRA que ha sido clave en hacer todas estas liberaciones y bueno, estamos esperando ver qué va a pasar con esto. Proyección e inversión básica, bueno, el entendimiento de la importancia del proceso ecológico y la variable genética en invasiones biológicas, que es algo que no se entiende tan bien, hay mucha literatura pero no se entiende tan bien. La importancia también de la variabilidad genética en organismos haplodiploides con determinación complementaria del sexo y en temas aplicados, ¿cierto? El diseño de mejores protocolos de crianza y liberación y también detectar que las técnicas moleculares son bien interesantes para poder seguir esta variabilidad genética en los distintos pasos de la introducción de un enemigo natural. Colaboraciones, ¿cierto?, con el Instituto de Protección de Plantas y Cuarentenas de Kazajistán, con el Plant and Food Research de Nueva Zelanda, con el INRA de Francia y con la Universidad de California en Berkeley. Interdisciplina, bueno, aquí hay genética, ecología molecular y control biológico. Y aquí hay varios de los estudiantes que han estado en el laboratorio haciendo tesis, etcétera, y he llegado a la conclusión que el radio sexual del laboratorio todavía persiste sesgado hacia las hembras.